Palabra viva. Le damos un aplauso por ustedes al Señor y un aplauso sumado a la radio, a las redes, a la televisión. Los hermanos de Venezuela, estamos unidos con ustedes, los pastores hermanos de Venezuela, que estamos literalmente en contacto con ellos. Ayer hablamos con varios y hoy estamos en oración y toda la República orando por Venezuela, por el país, por la iglesia. La iglesia en momentos así tiene que jugar su rol, enarbolar la verdad de Jesucristo. Amén. ¿Listos? Vamos a la palabra del Señor. Esta palabra va a ser como como una pauta, no para todos los predicadores, porque todos tenemos libertad por el Espíritu, pero para la iglesia. ¿Qué nos quiere Dios dejar dicho este año como iglesia? El 31 hablamos de la necesidad de trabajar bajo el consejo de Dios y dejarnos guiar por Dios. En el libro de Isaías capítulo 35 la Biblia dice que todo aquel que anduviese en este camino, por torpe que sea, no se va a extraviar. El extravío de muchos viene cuando nos hacemos nosotros sabios en nuestra propia opinión y no nos dejamos llevar del consejo. Hay un proverbio que dice que el que se lleva de consejo muere de viejo. Pero hay algo que yo le agrego y digo, si el consejo es bueno. Porque mi Biblia dice en el Salmo 1 que hay consejo de malos. Hay consejos de malos. O sea que hay malos consejos que tienen intenciones de dañar, de torcer, de desviar. Y por eso pagamos las consecuencias. Pero el Señor nos trajo aquí para darnos buenos consejos. Ahora, dar un consejo es bueno, pero lo mejor del consejo es aplicarlo. Usted no se sana con la medicina encima del refrigerador. Usted no se sana con la medicina en la gaveta o en la despensa. Usted se sana si usted se toma la medicina. Amén. Entonces, es lo mismo en la iglesia. Los pastores nos desvelamos, nos pelamos las pestañas y las rodillas, buscando el consejo de Dios, no solamente para nosotros, sino para ustedes, porque somos responsables de ayudar, de alimentarlos. Pero damos el consejo. Ahora queda en usted el aplicar el consejo. Amén. No vamos a ser solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Doy gracias a Dios por esa sierva que está detrás de Carlos y Lina, una sierva del amanecer, que siempre que viene aquí a la República está con nosotros. Amada, bienvenida. Gozo de verla en la casa del Señor. Hechos capítulo 16, del 6 al 9. Vimos algo extraño el 31 en esto, pero hoy lo vamos a direccionar en otra dimensión. Y quiere el Señor abrirnos los ojos para entender lo importante que es escuchar un consejo, saberse guiar, dejarse guiar. Bueno, aunque a usted le parezca fácil, no es tan fácil guiar personas. Cada cabeza, dicen por ahí, es un mundo. Y en el contexto espiritual a veces es más difícil porque nada de esto es por fuerza. Esto es por revelación. Amén. Y puede ser que lo que a mí me haya Dios revelado, a usted todavía no se haya revelado. Y yo debo ser paciente en esperar que Dios se lo revele y no puedo imponérselo. Sino que debo orar a Dios. Señor, revélale, háblale, hazle entender que esto es para su bien, que esto no tiene nada que ver con algo particular. No soy yo beneficiario, sino Él. Ahora, si mi hermano le va bien, yo me beneficio. ¿En qué sentido? En que lo que le di le funcionó. Y eso a los que fuimos y a los que somos. Aquí somos muchos maestros todavía, de diferentes niveles, desde la primaria hasta la universidad. Maestros en diferentes escalas. No hay nada más satisfactorio para un maestro cuando usted aplica o imparte una materia y el estudiante la abraza, la recibe, la aplica, le funciona, le va bien. Esa es la retribución del maestro. ¿Oyeron? A los maestros, por más que le paguen y por más que le suban, lo que más retribuye un maestro es que colaboró con el bienestar de una persona para su vida, para la sociedad. Y eso nos satisface. Así los maestros naturales como los maestros espirituales también. Juan dijo, no tengo mayor gozo que este, el ver mis hijos caminando en la verdad.
El mayor gozo de un pastor o de un ministro es ver que sus hijos espirituales andan enfocados. No andan como ovejas sin pastor. Amén. Gloria al Señor. ¿Llegó? Dice la Biblia, Hechos capítulo 16, 6, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Cosa como que uno se choca, dice, ¿verdad? Entonces, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ahí nos vamos a parar. Los dos primeros versículos hablan de un acto soberano de Dios. El Espíritu Santo tanto permite como prohíbe. Y hemos estado yo mismo estudiando de por qué el Espíritu Santo puede prohibir algo, cuando algo aparentemente es bueno, porque lo que Pablo quería hacer en las regiones que quería ir era predicar el Evangelio, era llevar el Evangelio, era compartir lo que había recibido. Pero Dios tenía otro diseño más elevado. Muchas veces las buenas intenciones no son suficientes para Dios. Dios necesita también que su pueblo le consulte. Yo puedo tener una buena decisión y no necesariamente agradar al Padre. Hay un proverbio que dice que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Gente que tuvo buenas intenciones, pero una buena intención en Dios no es suficiente. Tenemos que tener su aprobación. Porque lo que tú puedes considerar bueno, detrás de eso se puede esconder un ego personal de que tú hiciste lo bueno. Y lo bueno ante Dios no es igual que ante los hombres. En el libro de Miqueas capítulo 6, Dios revela lo que es bueno. Y lo que es bueno según Dios es muy lejos de lo que los hombres coinciden. ¿Qué es bueno? Le dijo Dios al profeta. Te ha mostrado el Señor lo que es bueno. Dice, hacer justicia, amar misericordia y humillarse delante del Señor. Son tres niveles de lo que es bueno, tres niveles de ofrendas. Hacer justicia, amar misericordia, humillarse delante de Dios. Dios lo llama, eso es bueno. Eso es bueno. Los hombres consideramos buenos nobles intenciones que podrían ser buenas en el contexto humano, pero si no tienen aprobación de Dios, entonces pueden ser que se desvíen y ser buenas intenciones que terminen con malos resultados. ¿No le ha pasado a usted alguna vez tener una buena intención que trae resultados que usted no se esperaba? Por ejemplo, hay personas que usted los ha ayudado con la intención de que su ayuda les ayude a esa persona a que les vaya bien, a que las cosas les funcionen. Y al final su ayuda, su esfuerzo, su desvelo, su consejo, su inversión de tiempo no dio resultado. ¿No le ha pasado eso? Usted se esforzó por darle la mano, darle el hombro, darle el consejo, darle todo para que le vaya bien. Y en el fondo no le fue bien. Usted dice entonces, hice mi esfuerzo en vano. Pero lo que usted hizo fue bueno. El problema pudo haber sido que no era el tiempo o esa persona no estaba todavía apta para aplicar el consejo. Eso puede pasar en Dios. Aquí vemos dos actos soberanos. Dios prohíbe dos cosas. Dos intenciones buenas y les da una revelación a Pablo de que vaya entonces a predicar a un lugar donde no había llegado el evangelio, y ese era el deseo de Dios, llegar a donde otros no habían llegado. Ya en Asia, en África se había predicado, pero en Europa no, y Dios quería alcanzar Europa. Había mucho que hacer, pero había pocos obreros. Ya en África y en Asia habían obreros, pero en Europa no había nadie. Entonces el Señor le dice a Pablo, pasa a Macedonia. Y Macedonia fue la punta de entrada del evangelio a Europa. Por eso usted ha escuchado y ha leído que Pablo, como apóstol, amaba mucho a la iglesia de Filipos. Porque Filipo fue el papá de Alejandro Magno. Y como era territorio romano y Alejandro Magno era el emperador romano, esa región se denominaba Macedonia, pero tenía
provincias o subciudades que se llamaron, tuvieron nombres diferentes, y una de ellas fue Filipos. Y Pablo amaba mucho a la iglesia de Filipos, porque aunque no tenían abundancia de riqueza, tenían un corazón para Dios. Por eso la iglesia de Macedonia se le conoce como la iglesia de Filipos. Es la misma iglesia, para que usted lo sepa. Ahora bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la importancia de escuchar o discernir a Dios. No siempre uno discierne cuándo es Dios, cuándo es mi carne, cuándo es una opinión foránea, extraña, que puede venir de múltiples maneras, hasta por un anuncio de televisión o por un anuncio de redes. Puede venirle un anuncio a usted y usted comprarlo como una buena intención y al final no ser una buena intención. Vamos a mirar desde la óptica de que Pablo, cuando vio al varón macedonio, entendió que Dios le estaba diciendo algo. Si Dios me cerró esta puerta y me revela esto, Dios me está mostrando algo aquí. ¿Por qué la importancia de oír el consejo? Porque un consejo te puede desviar de mala manera, como un consejo te puede alinear también. Podemos depender de un consejo para muchas cosas. Y lo vamos a estudiar hoy bíblicamente con 3 capítulos seguidos de la Biblia. No nos vamos a ir muy lejos. Venga conmigo al libro de Primera de Crónicas, capítulo 13, versículos del 1 al 14. Vamos a leer 3 capítulos seguidos y lo vamos a analizar. Le vamos a pedir a Dios que nos ayude a discernir la importancia de escuchar su consejo. Señor, háblame. Señor, dirígeme. Señor, ayúdame. Nunca cuando usted pide ayuda usted se degrada. Al contrario, usted se hace humilde delante del Señor. Señor, ayúdame. No es sinónimo de debilidad. Los hombres lo interpretan así, pero Dios no lo interpreta así. Dios interpreta que cuando tú pides ayudas, tú ves tus limitantes y ves su omnipotencia. Tú ves tu pequeñez y ves su grandeza. Por eso, no se avergüence pedirle ayuda al Señor. Amados, esto le va a sonar loco a algunos, pero a veces yo me estoy durmiendo y mi esposa lo oye, que yo estoy durmiéndome, ya casi entrando en el sueño, como quien dice. Todavía estoy ahí medio como ya mareadito para dormirme, y tú ves que yo le digo, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Porque oigo cosas y veo cosas que no sé cómo responderla humanamente. ¿A quién debo ir a buscar consejos si es a mí que me lo están pidiendo? Me piden un consejo a mí, entonces yo voy a tener que venir donde Enrique. Enrique, dame un consejo para darle un consejo al pastor Franklin. Entonces sería como una cadena de consejeros. Tengo que buscar ayuda en un consejo superior. ¿Y qué mejor consejo que el consejo de Dios? No estoy anulando el consejo de los hombres, pero no a todos los hombres se les recibe un consejo. Usted va a ver por qué. Se lo voy a enseñar en la Biblia. No me digan que esto, el pastor se lo inventó, el pastor lo opinó. No. Bíblicamente se lo voy a enseñar. ¿Listo? ¿Llegó? Ok. Dice, entonces David tomó consejo. ¿Qué tomó David? ¿Quién era David? Rey de Israel. Nada más y nada menos que quizás el hombre más nombrado de toda la Biblia después de Jesús es David. ¿Sabía usted eso? Después de Jesús, el hombre más nombrado es David. Ya usted ve si David era poca cosa. David era un hombre de mucha relevancia. Tomó consejo de los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos por todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos, por sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y toda la asamblea, y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces David reunió a todo Egipto, desde el Sior de Egipto hasta la entrada de Amat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. 6. Y subió David con todo Israel a Baalat Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro.
Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo, oiga qué pregunta, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? 13. Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Creo que ahí termina, ¿verdad? Fíjese bien cómo David, siendo un hombre conocedor de Dios, siendo un hombre que conocía cómo trabajar con Dios, cometió un error aquí. ¿Cuál fue el error de David? Si usted puede leer y ser secuencial en la lectura. ¿Cuál fue el error de David? Mucha gente junta hablando, no se entiende. ¿Cuál fue el error de David? Primero, mire si su Biblia tiene un título arriba. Si lo tiene, le va a decir cuál es el título. Dice, David propone traer el arca a Jerusalén. El arca, la vimos en el drama, es la representación que Dios le dio a Israel de su presencia. En el arca estaban escritos los rollos de la ley, la vara de Aarón y el maná escondido. El maná. 3 símbolos que representan a Cristo. Los 3 eran cargados por sacerdotes exclusivamente, los levitas. Pero en ese momento que David dice, mandemos a buscar el arca, porque desde los días de Saúl nos hemos olvidado de ella, David estaba en un desenfoque. Estaba más centrado en conquistar territorio que atender a Dios. Y ahí entra el problemita que les pasa a muchos creyentes. Estamos tan afanados en lograr cosas y casos que descuidamos el orden de prioridad. David lo descuidó y le trajo consecuencias. ¿Cómo tú te das cuenta que David lo descuidó? Porque David consultó gente equivocada. Gente equivocada. Para cosas espirituales, busque consejos espirituales. Para cosas naturales, que usted sabe que son naturales, busque gente que sean experta en lo que usted quiere saber, pero también, si es posible, que sean espirituales, porque pueden ver peligros y pueden entender que puede ser riesgoso y te pueden dar un buen consejo. En la iglesia, por la bondad del Señor, en esta casa hay muchos hombres preparados y mujeres también, que son espirituales y que pueden dar un buen consejo. Lo ideal es que usted ore al Señor primero y si Dios le revela, busque un consejo en una gente madura. No estamos descalificando el consejo. Vamos a repetirlo. No estamos descalificando el consejo. Lo que estamos considerando es en quién busco el consejo. Porque buscar un consejo en una gente equivocada puede desviarte y hacerte perder el trillo. David, con una noble intención, quiso mandar a buscar el arca, porque desde los días de Saúl, David se había olvidado del arca. David estaba enfocado en una sola cosa. ¿Cuál? Conquistar territorio, conquistar territorio. Y buscar el arca no era un trabajo solamente o simplemente común. Era algo muy especial. Y por ser algo muy especial, no todos podían ser llamados a hacerlo. Tenía que ser gente delegada para hacerlo. No sé si me comunico o me estoy comunicando. El error de muchos creyentes es que cuando se trata de buscar consejos, buscan consejos equivocados y pagan las consecuencias. Hoy día los malos consejos están por todos lados. A veces, perdonen a los que son padres, a veces los peores consejos vienen de los propios padres.
Y no hay padre que desee mal para sus hijos, pero queriendo el bien dan un mal consejo, sobre todo a las mujeres. Y esto lo he dicho muchas veces. Muchas mujeres le dicen a sus hijas: estudien para que no le tengan que aguantar a un hombre. Eso es una mala motivación. Eso es una mala motivación. El consejo debiera ser: estudien para que sean ayudas a sus maridos. No la condicionen para que no tengan que aguantarle a un hombre. Y por eso vemos la tasa de divorcio que tenemos. ¿Y sabe cuál es una de las razones de la tasa de divorcio más elevada? Es la intolerancia que hay entre las parejas. La mujer no tolera que el hombre le dé una pauta o que el hombre le dé un consejo. La mujer no tolera que el hombre gane menos dinero que ella. Porque fue que la condicionaron desde temprano para que ella sea independiente del hombre. Entonces, si tú quieres ser independiente, ¿para qué te casaste? Es una pregunta. ¿Para qué te casaste? No, yo no me casé para aguantarle a ningún hombre. No, usted se casó para ser compañera de ese hombre hasta que la muerte lo separe. En riqueza y en pobreza, en enfermedad y en salud. Pero nos acondicionan. Entonces esos consejos prevalecen en este tiempo. Y por eso usted ve tristemente muchos matrimonios desbandados. ¿Por qué vienen esas condiciones, esos resultados? Por malos consejos. Miren, amados, en el libro de Salmo capítulo 1, la Biblia dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Los malos consejos son generalmente tres. Primer consejo malo que viene de tu propia carne, de tus propios egos. Yo no estoy diseñada para aguantarle cosa a nadie. Yo soy hija de fulano de tal, o yo soy hijo de fulano de tal. Ese es el primer consejo. El segundo consejo puede venir de una persona externa que te envenena contra el matrimonio. Por eso escuchen esto, y esto es muy serio lo que les voy a decir. Nunca busque consejo en gente que le haya ido mal. Busque consejo en gente que le haya ido bien. Pregúntele a un matrimonio que tiene 30, 35 años, ¿cómo ustedes se han sostenido siendo fieles, respetándose, queriéndose, dando ejemplo a sus hijos? ¿Cuál es la clave que ustedes han usado? No le pregunten a un fracasado, porque un fracasado lo que te va a decir es: suelta a ese hombre en banda, suelta a esa mujer en banda. Tú estás muy joven, tú te puedes conseguir otro hombre, o viceversa. Porque no se creen que solamente a las mujeres, los hombres también le dicen el mismo consejo. Hay más mujeres que hombres. Eso no es un cuento, es verdad. 52% de la población mundial es mujer. Eso es verdad. Hay más mujeres que hombres. Eso es verdad. Pero eso no significa que porque haya más mujeres que hombres yo tengo que respetar el voto sagrado de la fidelidad a mi esposa. Entonces hay círculos que dan malos consejos también. En cuanto a la misma mujer. Por eso yo a veces me enojo con las mujeres, porque muchas veces las mujeres son las propiciadoras de que haya mucha destrucción en la familia. Y cuando digo que me enojo es porque no están dando los consejos sabios. Amados, no hay matrimonio perfecto. Ninguno de nosotros lo tenemos. Pero sí hay un ideal en Dios para el matrimonio. Y es que el matrimonio sea para toda la vida. Y es que en el matrimonio haya armonía y respeto. Entonces no podemos los padres dar un consejo tan a la ligera como: cásate, gana dinero para que no le aguante a este hombre. Oiga, la que no quiera aguantar o el que no quiera aguantar, que no se case. Es igual que el que no quiera llegar a viejo, que se muera joven. Punto. Porque el que se casa va a tener que aguantar. ¿Qué va a tener que aguantar? Yo no estoy hablando de padecimientos o de sufrimientos. Va a tener que adecuarse a costumbres, a comportamientos que no son los que él estaba o ella estaba acostumbrada. Va a tener que flexibilizar en ciertas cosas. Porque son dos mentalidades que se funden en una para los dos consolidarse y vivir delante de Dios y de los hombres como uno. Eso no es tan fácil como parece. Por eso cuidado con los consejos. A mí la gente me puede dar cualquier consejo, pero yo voy a mirar primero si tiene la aplicación en su vida. ¿Usted se lo aplicó su consejo a usted? Si usted se aplicó el consejo a usted y le funcionó, entonces yo lo voy a imitar. Si usted se aplicó el consejo a usted y le funcionó, entonces yo lo voy a imitar. Si usted se aplicó el consejo a usted y le funcionó, entonces yo lo voy a imitar. Si usted se aplicó el consejo a usted y le funcionó, entonces yo lo voy a imitar. Si usted se aplicó el consejo a usted y le funcionó, entonces yo lo voy a imitar. Si usted se aplicó el consejo a usted y le funcionó, entonces yo lo voy a imitar. Si usted se aplicó el consejo a usted y le funcionó, entonces yo lo voy a imitar. Si usted se aplicó el consejo a usted y le funcionó, entonces yo lo voy a imitar. Si usted se aplicó el consejo a usted y le funcionó, entonces yo lo voy a imitar. Si usted se aplicó el consejo a usted y le funcionó, entonces yo lo voy a imitar. Si usted se aplicó el consejo a usted y le funcionó, entonces yo lo voy a imitar. Si usted se aplicó el consejo a usted y le funcionó, entonces yo lo voy a imitar. Si usted se aplicó el consejo a usted y le funcionó, entonces yo lo voy a imi
Pero si usted no se aplicó el consejo, no me lo dé a mí, hermano, porque usted me quiere llevar por su derrotero también. Y eso pasa con las drogas. Miren, de cada dos de los que usan droga, la mayoría han sido, de esos dos, de cada dos que usan droga, han sido arrastrados por el grupo. Se llama presión de grupo. Igual que el sexo antes de tiempo, el sexo ilícito. De cada dos que caen en sexo ilícito son por consejos. Por consejos. Tú tienes dinero, tú eres joven, tú puedes mantener 2 mujeres, eso no es nada. Yo lo he hecho y me está yendo bien. Y tratan de inducir a los hombres así. Amados, eso es un tremendo error. Y les quiero alertar algo a los hombres y a las mujeres. El pecado que más destruye un ser humano es el pecado sexual. No hay otro pecado más destructor que ese. Porque te destruye delante de Dios como testimonio. Te destruye delante de tus hijos como testimonio. Te destruye delante de la sociedad y te destruye en la misma iglesia. Te destruye. Cuídate de ti mismo para que tu carne no te aconseje y te diga: yo tengo dinero. Los musulmanes pueden tener 7 mujeres. No, esos son ellos en su concepto doctrinario equivocado. Nosotros como cristianos entendemos que Dios nos dio una mujer para que sea nuestra compañera de vida hasta que la muerte nos separe. Entonces, ahí viene el consejo exterior, el consejo de afuera. No te cases, compra la vaca por parte. Sale más barato. Ella en tu casa y tú en la tuya, y cuando se junten, hacen lo que a ustedes les da la gana. Mal consejo. Y el tercer consejo es un consejo completamente diabólico. El mismo enemigo da el consejo, lo susurra al oído y se antepone al consejo de Dios. Por eso nosotros todos estamos expuestos a malos consejos. A los creyentes nos dan muchos malos consejos. David aquí buscó un consejo, pero lo buscó una gente equivocada. ¡Qué error de David! ¿Sabe a quién consultó David? Dice la Biblia: a los capitanes de millares, a las centenas y a los jefes. Y después consultó al pueblo. Amado, esta era una decisión espiritual. David hizo toda una alaraca, toda una fiesta para traer el arca de Jehová. Y la trajo, pero la trajo completamente contrario al diseño de Dios. ¿Cómo la trajo David? Mandó a hacer un carruaje nuevo, una carreta. Le puso bueyes jóvenes, bueyes nuevos para cargar el arca. Y puso capitanes a cuidar el arca. Y en el camino, el arca empezó como a desbalancearse, a irse de lado. Y uno de los soldados llamado Usa, un capitán del ejército, un hombre valioso, intentó ordenar el arca. Y la Biblia dice que el furor de la ira de Jehová o de la santidad de Dios lo mató. ¿Sabe por qué? Porque el arca no era tocada por otros, sino por los que eran aprobados. Tenía que ser un levita aprobado para poder tocar el arca. Usa no era levita, Usa era un capitán. La iglesia del Señor en este tiempo está pasando casi lo mismo. Estamos dirigiendo la iglesia como si fuera una compañía de bienes raíces, o una compañía de construcción, o una compañía X o Y. Cada compañía tiene sus reglas. La iglesia tiene sus reglas. La palabra de Dios, el Espíritu Santo. No podemos inventar fórmulas humanas para dirigir la iglesia. Una fórmula humana para dirigir la iglesia sería humanismo puro, y eso mataría la vida de la iglesia. La iglesia no depende de nuestra humanidad. La iglesia depende de la dirección del Espíritu Santo. Los hombres que estamos aquí somos compuestos de carne y sangre, somos humanos. Pero nuestra fuerza no es suficiente para dirigir la iglesia. Necesitamos el consejo del Espíritu Santo, la ayuda del Espíritu Santo, la revelación del Espíritu Santo, la precisión del Espíritu Santo. Tú no sabes de qué te puede librar Dios mediante un buen consejo. Pero tú no sabes a dónde te puede enviar el enemigo mediante un mal consejo también. Tienes que filtrar el consejo. ¿A dónde me lleva esto? ¿Qué persigue esto? ¿Qué persigue Dios con nosotros este año? Amado, Dios persigue que nosotros escuchemos más su voz. Dios persigue que nosotros tengamos más claridad de lo que es conveniente a su diseño.
Dios persigue que nosotros ordenemos nuestras vidas conforme a su palabra. Salmo 119, 133. A David le pesó de tal manera que se tuvo que abstener de mover el arca, porque el arca mató a Usa. Y usted dirá, ¿por qué lo mató? Porque la santidad de Dios en ese tiempo reflejaba tan alto nivel que para acercarse a esa arca tenía que ser una persona que esté santificada y preparada. Nosotros en este pacto no morimos igual que aquellos tiempos. ¿Sabe por qué? Porque hay un mediador ante el Dios y Padre, que es Jesús, que vive mirando siempre que su sangre nos cubra para que la santidad de Dios no nos fulmine. Y que nosotros no tomamos a la ligera la vida del caminar con Dios. O sea, que no usemos a la vida de Dios como si fuera un enfriamiento momentáneo, un apaciguamiento momentáneo de mi conciencia, sino que tomemos en serio esta vida. Usa murió en el acto. David se arrepintió de haber hecho eso. Duró 3 meses David pensando cómo mover el arca. No lo hizo de una vez, no inventó más. Pero la mandó a la casa de Obed-Edom, porque Obed-Edom era un levita. Fíjese cómo es Dios. ¿Por qué David no la mandó a la casa de un capitán? Porque si la mandaba a la casa de un capitán iba a matar a los capitanes también. David dijo, bueno, si la cosa es así, debe mandarle a un hombre que pueda retener el arca. Por eso la presencia de Dios no la retiene todo el mundo. ¿Sabe? Porque para retener la presencia hay que tener el corazón. Hay gente que recibe imparticiones en un momento, en un culto, y salen llenos de gloria, danzan, brincan, patalean, hablan en lenguas y salen rebosantes, pero cuando salen allá afuera se desinflan. ¿Saben por qué? Porque su corazón no era para retener la palabra. Aló. Oremos a Dios que nos dé corazón, hermanos, para retener la palabra, ser retenedores de la palabra. En este mismo capítulo 14, ya ahora pasando al 14, usted va a ver a David hacer algo que usted dirá, pero ¿cómo es posible que para una cosa sí, para otra cosa no? Bueno, es que depende cómo estén nuestras motivaciones. David en el capítulo 14 de Primera de Crónica entra en una lucha muy fuerte contra un ejército enemigo llamado el ejército filisteo. Yo lo voy a buscar en mi Biblia para así tener mayor precisión de los versículos. Primera de Crónicas, capítulo 14. Amén. Dice, es corto el versículo, son 17. Dice, Hiram, hijo de Tiro, envió a David, rey de Tiro, envió a Tiro embajadores y madera de cedro, albañiles y carpinteros para que le edificasen una casa. Y entendió David que Jehová lo había confirmado como rey sobre Israel y que había exaltado su reino sobre su pueblo Israel. Hijos de David nacidos en Jerusalén. David tuvo muchos hijos, nada más se conoce a Absalón y a Salomón y a Abisai, los hijos de... No, Abisai era sobrino. Entonces David tomó también mujeres en Jerusalén, engendró David más hijos e hijas, y estos los nombres de los que nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Idbar, Elisúa, Elpelet, Noga, Nefet, Jafía, Elisama, Beliada, Elifelet. Amén. Usted va leyendo conmigo, ¿verdad? Entonces, pero mire ahora, versículo 8 en adelante. Oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Y cuando David oyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Mire ahora, verso 10. Entonces David consultó a Dios diciendo: subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová le dijo: sube, porque yo los entregaré en tus manos. Yo me hacía una pregunta mientras leía esta palabra. ¿Por qué en el 13 David, que iba a hacer algo santo, no consultó a Dios? ¿Y por qué en el 14, que iba a una guerra, consultó a Dios? ¿Sabe cuál es la respuesta? Donde estén tus prioridades va a estar tu necesidad.
En ese momento para David era más importante ganar guerra que agradar a Dios. Pasa con muchos creyentes. Y no está mal que nosotros ensanchemos el sitio de la tienda. No está mal que nosotros prosperemos. No está mal que nosotros conquistemos territorio. No está mal que estudiemos. Lo que está mal es que desviemos las prioridades. David la desvió. Sin embargo, la fidelidad de Dios se hace ver aquí. Porque David ahora estaba enfocado en ganarle la guerra a los filisteos y Dios le prometió estar con él. Consultó a Jehová. ¿Por qué no lo consultó en el 13? Para mover el arca. Porque eso no era. Acuérdense que David estaba ocioso y dijo, oye, desde los días de Saúl no nos recordamos del arca. Vamos a mandarla a buscar. ¿Qué les parece a ustedes? Consultó. Y hacemos una carreta y mandamos bueyes y lo traemos aquí. Y celebramos gozosamente. Todo el mundo dijo, amén, amén, amén. David no estaba en eso. Pero en el 14, cuando vio que había guerra, sabía dónde estaba su secreto. Su secreto estaba en el Señor. Pero ese secreto funciona para todo, hermano. El Dios que le dio la estrategia para ganar a los filisteos era el Dios que le va a dar la estrategia para mover el arca también. El Dios que te ayuda en el campo te ayuda en la ciudad. El Dios que te ayuda en la universidad te ayuda en el trabajo. El Dios que te ayuda en la universidad o en el trabajo te ayuda en el matrimonio también. Amados, es el mismo Dios. Las manifestaciones de Él son multiformes. Solamente invoquémosle y Él nos ayudará. David consultó a Dios para la guerra y Dios le dio el consejo. ¿Y cómo le fue? Bien. David se quedó pensando todavía en el capítulo 13. Ahora vaya al 15. Digámosle 3 capítulos. Mire el 15. David trae el arca a Jerusalén. Ahora cambia el escenario. El 15, capítulo 15. Hizo David también casa para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. Porque a ellos he elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. ¿Por qué no lo hizo en el capítulo 3? ¿Sabe por qué? Porque David pudo rectificar. Todo lo que estamos aquí tenemos derecho a rectificar. No podemos decir otra cosa. Nos hemos equivocado, pero podemos rectificar. Tenemos derecho a rectificar. Entonces, dice, porque ellos llevan el arca de Jehová y le sirven. Entonces, congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual había preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y los levitas, y de los hijos de Cobat, Uriel el principal y sus hermanos 120. De los hijos de Merari, Asías el principal y sus hermanos 220. Wow. De los hijos de Gersón, Joel el principal y sus hermanos 130. De los hijos de Elisafán, Semaías el principal y sus hermanos 200. Y de los hijos de Hebrón, Eliel el principal y sus hermanos 80. Y de los hijos de Uziel, Aminadab el principal y sus hermanos 112. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Abinadab. Y les dijo, vosotros sois los principales padres de las familias de los levitas. Santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Lee el 13 conmigo ahora. Pues, por no haber hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, porque no le buscamos según su ordenanza. De ahí se puede sacar un mensajito. ¿Cómo usted busca a Dios? ¿A su manera o según la ordenanza de Dios? Ustedes saben que hay un evangelio que se llama Evangelio según San Yo. El Evangelio según San Yo. O sea, yo me hago mi concepto del evangelio y aplico los conceptos del evangelio que yo creo. I'm sorry, my brother. No es así. A Dios se le sirve según sus ordenanzas.
Para algo Él dejó las ordenanzas, para que no nos extraviáramos, para que no nos confundiéramos, para que las siguiéramos. Y si las seguimos no nos vamos a desviar. David se desvió porque quiso darle oportunidad a un pueblo que opinara sobre cosas que no sabía. Aló. Y sobre cosas que usted no sabe, no opine. Es algo que pasa muchas veces en la cotidianidad dominicana. El dominicano, si tú toses, te da un remedio. Claro, eso no vinieron aquí esta mañana. Eso es verdad. El dominicano, si tú toses, te da un remedio de una vez. Si tú dices que te duele la cabeza, de una vez te dice, bébete un té de canela con limón y malagueta. Si te duele el estómago, el dominicano de una vez te da un remedio. El dominicano, aquí hay hermanos puertorriqueños y de otras nacionalidades, el dominicano es el único ser que se le mete un viento. Yo no conozco a nadie en el mundo que diga, ay, se me metió un viento aquí. Y mire que yo conozco a varias gente de diferentes nacionalidades, nunca he oído por el dominicano, ay, se me metió un viento aquí. ¿Y por dónde se metió el viento? A Dios no se le sirve conforme a mis opiniones, a Dios se le sirve conforme a sus ordenanzas. ¿Por qué a David le fue mal la primera vez? Porque lo hizo conforme a su propia opinión. No, amado, no es conforme a tu opinión ni a la mía, conforme a la ordenanza divina. Amén. Por eso el salmista dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si aplicáramos la palabra, ay hermano, no debiéramos un peso. Al menos que no sea por inversión para generar mejores beneficios. Si aplicáramos la palabra, no tuviéramos divorcios. Si aplicáramos la palabra, no hubieran hijos desviados. Porque muchas veces los hijos se desvían porque se creen autosuficientes también. Y hacen lo que ellos creen que deben hacer, fuera de la ordenanza divina. Eso es un tema muy delicado. Porque los hijos son instruidos igual todos. Pero hay quienes toman su propio sendero y hacen su propia doctrina. Y uno tiene que respetarlo después de adulto. Pero decir, como dice mi pastor, aunque hayas escogido el camino más largo, Dios te va a traer. Escogieron el camino más largo, Dios te va a traer porque hay una promesa sobre mí. Yo se la he creído al Señor de que yo y mi casa seremos salvos. Mi casa verá la salvación de Jehová. Aunque no sea de mi agrado, Él te va a traer por alguna vía. Te va a enlazar por alguna vía porque sobre mí hay un pacto de fidelidad y Dios lo cumplirá. Lo lamento, mi hijo, te va a doler y puede ser que me duela a mí. A veces los padres no queremos que los hijos sufran, por eso es una defensa psicológica, porque no queremos que los hijos sufran, pero en el fondo es nosotros los que no queremos sufrir. Es una defensa psicológica que usamos nosotros. Yo no quiero que mi hijo pase trabajo. No, mentira. Lo que tú no quieres es tú sufrir. Eso es verdad, señores. En el fondo, el que no quiere sufrir es uno. Porque si uno ve a un hijo de uno sufrir, uno también sufre. Y uno se escuda bajo el cuento de que, no, yo no quiero que mis hijos pasen trabajo. Ay, mentiroso. Eres tú que no quieres sufrir. Eres tú que no quieres. Eres tú que no quieres. En el fondo tú sabes que si tu hijo sufre, tú sufres. Pero lamentablemente nuestros hijos toman derroteros por consejos, por individualidad y pagan las consecuencias porque no sirven a Jehová según sus ordenanzas. Que Dios nos ayude a los que somos papá. David le dijo al pueblo, miren, el Señor nos quebrantó. Y me gusta decir esto con tanta propiedad porque no fue el diablo que lo quebrantó, fue Dios. Fue Dios que lo quebrantó. Cuando no hacemos las cosas bien, atribuimos al diablo. Y una vez decimos, el diablo tal cosa, el diablo lo otro. Y tú dices, no, el diablo no tiene nada que ver en esta sopa. El diablo no tiene nada que ver en este sancocho. Soy yo que estoy disciplinándote, porque tú no has sido fiel a mis ordenanzas. Soy yo que te estoy poniendo orden. ¿Y cómo disciernen una cosa de la otra? Bueno, la consecuencia del pecado, la paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios es vida.
La corrección de Dios es molesta al que deje el camino, pero al final nos hará bien. El enemigo desde el principio te irá dañando y al final te dañará más y te hundirás. Dios te puede hacer sentir el quebranto al momento, pero Él sabe que al final ese quebranto va a traer sanidad y bendición para ti. Es como cuando el doctor tiene que recetar inyecciones de hierro intraglúteo, hierro puro no diluido intraglúteo. Aquí hay doctores y hay enfermeras. Cuando usted le ponen una inyección de hierro, hermano, mire, queda el moratón, aunque usted sea negrito, se le hace un moratón ahí atrás. Y cuando ese hierro entró a su cuerpo, el picor y el dolor y el quebranto va a venir y posiblemente pase días sobándose ahí para que el moratón baje. Pero tú sabes que a la larga ese hierro te va a hacer bien. El enemigo hace todo lo inverso. Te vende lo que aparentemente es bueno al principio y al final te hace mal. Dios lo hace todo al revés. Dios lo hace, al principio te aflige, te quebranta, te hace sentir el peso de tu desobediencia, pero a la postre te hace bien. Así trabaja Dios. No le gusta mucho, pero ese es el método divino. Dios a nadie le quita el desierto. Así los sacerdotes, versículo 14, así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. ¿Qué hicieron los levitas y los sacerdotes? Se santificaron primero. Ahora David estaba entendiendo el asunto. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Ahora estaban haciendo las cosas bien. Porque la primera vez inventaron un bendito carruaje nuevo y bueyes nuevos y le fue mal. Pero la ley de Moisés decía que el arca tenía que ser movida por levitas, que marcharan todos al mismo paso, hombres enfocados y santificados para portar el arca. Ahora David lo está haciendo bien, pero tuvo que aprender por no llevarse del consejo. Ayúdanos, Señor. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas, címbalos que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari, y de sus hermanos Etam, hijo de Cusaías, y con ellos sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, a Asiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaías, Maasías, Matatías, Elifelelu. Wow, es un nombre tremendo. Mignias, Obed-Edom, Jehiel y los porteros. Así Emán, Asaf y Etán eran los cantores, que eran cantores, sonaban símbolos de bronce. Y Zacarías, Asiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Maasías, Benaía, con salterios sobre Alamot. Matatías, Elifeleu, Mignías, Obed-Edom, Jehiel, Asasías, tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Ahí está la música, Willy. Y que Ananías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto, porque era entendido de ello. Me gusta eso. Berequías y Elcana eran porteros del arca, y Sebanías, Josafat, Natanael, Amasías, Zacarías, Benaía y Eleazar, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obed-Edom y Jehaías eran también porteros del arca. Puso pues David a los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed-Edom con alegría. Y oiga esto, cuando Dios está agradado. Cuando Dios está agradado. Y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Y David iba vestido de lino fino y también tomó todos los levitas que llevaban el arca, asimismo los cantores, y que Ananías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo.
y sonido de bocinas y trompetas y címbalos, y al son de salterios y arpas. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba, y lo menospreció en su corazón. Se dieron cuenta de que Dios, cuando ve que las cosas se están haciendo conforme y de acuerdo a su diseño, Él mismo interviene para ayudarnos. Por eso Él es el único que nunca está ausente de su causa. Cuando la causa es de Dios, Dios siempre está presente. Las nobles intenciones pueden venir de muchas maneras, pero no necesariamente tener su presencia. Lo más importante es cuando hagamos algo que tengamos su aprobación, su respaldo. Porque no valdría de mucho, amados, hacer buenas obras o buenas intenciones o buenas opiniones si Dios no se agrada. El arca representaba la presencia de Dios. David tuvo que durar 3 meses meditando. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo procedo? ¿Cómo ejecuto? Hasta que Dios le recordó cómo era el proceso. Y cuando se recordó del proceso, llamó a lo que tenía que llamar. Sacerdotes y levitas, ustedes son los responsables de llevar el arca. Santifiquen el pueblo, dirijan todas las cosas, y entonces vamos a proceder. Pero no lo vamos a hacer como la primera vez, porque la primera vez no fue mal. Mis amados, podríamos concluir hoy diciendo, a muchos de nosotros no nos ha salido la cosa tan bien. No nos ha salido tan bien. ¿Sabe por qué? Porque lo hemos hecho en nuestra propia opinión. Este año es un año para nosotros consultar más a Dios y esperar más en Dios y esperar la voz de Dios. No apresurarnos a tomar una decisión humana conveniente a mi carne o a mis intereses, sino conveniente al diseño de Dios. Hay cosas que pueden ser aparentemente buenas, pero terminar mal, porque la tomé yo tomando provecho de la coyuntura y Dios decir, eso no era mi voluntad. Eso tiene que ver con todo, hermano. Esto no se excluye nada. Usted va a invertir, consulte a Dios. Usted va a viajar, consulte a Dios. Usted va a casarse, consulte a Dios. Usted va a vender, consulte a Dios. Usted va a servir, consulte a Dios. Usted va a predicar, consulte a Dios. Porque no se trata de predicar el tema. Se trata de predicar la voluntad de Dios. Nosotros los que estamos predicando en radio, tenemos años predicando en radio, ¿tendremos mensajes para predicar? Sí, tendremos muchos mensajes para predicar. Pero el tema no es ese, el tema es cuál es el mensaje, Señor. ¿Cuál es tu palabra, Señor? ¿Qué tú nos quieres alertar a todos como pueblo? No solamente los presentes, sino los que están en los medios. Que este año no andemos en ligereza de consejos, que andemos en un consejo pesado, en un consejo profundo, en un consejo maduro, en un consejo sopesado. Amados, aunque en la Biblia se revela que Gedeón era un hombre débil y flaco en toda su manera de accionar, Gedeón actuó como un hombre muy sabio a la hora de entrar en la batalla, a la hora de decidir por lo que tenía Dios previsto para él. Gedeón se atrevió a pedirle a Dios confirmación, confirmación, confirmación. Gedeón, usted lo ha leído, Jueces capítulo 6, y con esto concluyo para que usted no se me vaya a dormir hoy, primer culto del domingo, primer culto del año. Gedeón, que usted ha leído la historia, era el más chiquito de su casa, el más menospreciado de su familia, pero Dios lo escogió a él. Lo vil y menospreciado escoge Dios. Y Dios lo envía a una batalla contra los mismos filisteos que estaban haciendo escarnio de ellos. Pero llegó el momento en que Gedeón tenía que entrar en el campo de batalla, pero Gedeón no quería entrar sin confirmación. Y Gedeón dijo, bueno, si eres tú, Jehová, que me está enviando a hacer esto, yo necesito que tú me confirmes. Y le puso un vellón. Un vellón, un tipo de un paño que podía cubrir un área específica. Y le dijo, Señor, si eres tú, que llueva sobre el vellón. Oiga, qué atrevido. Si eres tú, que llueva sobre el vellón solamente. Bien, llovió sobre el vellón, solamente el vellón mojado. Y Gedeón dijo, no, vamos a hacerlo al revés ahora. Señor, si eres tú, que llueva todo el círculo del vellón y que el vellón no se moje. Oiga, un hombre atrevido de verdad. Pero no lo vea como atrevido, véalo como temeroso de Dios.
Gedeón no quería equivocarse en lo que Dios le había dicho. Porque lo que Dios le había dicho era una locura tal, que parecería tal locura, que Dios de 32,000 hombres le quite de un tablazo 31,700 y lo deje en 300. Y le dijo, con esos 300 tú vas a vencer al ejército filisteos. Y no solamente eso, sino que tú le vas a vencer sin tener que tirar una lanza, tener que sacarle una espada, tener que tirar una flecha. Tú vas a ganar la victoria porque yo te voy a dar la victoria. Pero Gedeón dijo, espérate Jehová, si es así, tú tienes que confirmarme aún más claro el asunto. Yo voy a ir, pero confírmame Señor. Confírmame Señor. Confírmame Señor. Y Dios le dio las confirmaciones que él necesitó. Y fue al campamento confiado en que esos hombres que Dios le había dado era el ejército con el cual él iba a ganar la batalla. Porque tenía confirmación de Dios. Amados, este año es para pedir confirmación de Dios. Confírmame Señor, estoy en tu voluntad. Confírmame Señor, ¿es este tu deseo? ¿Es tu diseño? ¿Es tu tiempo? ¿Es tu plan? Dime Señor, si no, no me muevo. No me quiero mover por complacencias personales, humanas. No, sociales. Quiero moverme por dirección divina. Pareceré radical, sí. Pareceré extraño, sí. Pero amado, lo común ya es que la iglesia misma haga y deshaga y después consulte. Debiéramos volvernos a los principios. Es el deseo de Dios. Volvámonos al principio. ¿Cuál? Vamos a preguntarle a Dios, ¿esta es tu voluntad? ¿Tú quieres que lo hagamos, Señor? Confírmanos, Jehová. Háblanos, Jehová. Vamos a buscar su rostro. Vamos a preguntarle a Dios. Vamos a inquirir en Dios. Vamos a ayunar. Vamos a buscar el rostro. Y el Dios nuestro va a revelar lo que conviene. Y si conviene Jehová, Jehová abrirá las puertas. Jehová se proveerá. Jehová nos dará la victoria. Pero no ligereza. Ya no estamos para jugar, hermano. Estamos para tomar en serio esto. Voy a invertir. Los empresarios aquí, voy a hacer inversiones, amado. O te va a exponer un capital. O ore a Dios. No sea cosa que usted se ha agarrado en una noble intención y usted se ve agarrado, atrapado en una trampa que pareció buena, pero era una trampa. Ore a Dios. Dame sabiduría. Dame entendimiento. Voy a hacer cualquier proyecto. Ore a Dios. Consulte a los hombres de Dios. Pida la oración, no se mueva tan ligeramente. Voy a viajar, amado. Yo que he viajado en estos últimos años mucho, montarme en un avión gratuitamente, sabiendo que tengo una guerra espiritual tan seria. No es verdad que me voy a montar así, no. Yo llamo a mis pastores, llamo 2 o 3, llamo a los intercesores, llamo a los diáconos, les digo, no me suelten en oración. Yo no ando paseando, yo no ando de turista, yo ando en un propósito del reino. Y este propósito tiene oposición en el mundo espiritual. Necesito respaldo de oración. Gente que ore por mí. Amados, ustedes tienen una familia. No se muevan solos. No se mueran solos. Están en proceso, pidan oración. Están en aflicción, pidan oración. Están en enfermos, pidan oración. Están en confusión, pidan consejo. Pero no actúen a la ligera, porque darían un testimonio de discordancia. Seríamos discordantes. Si ustedes tienen un cuerpo, o si tenemos un cuerpo, usemos el cuerpo para beneficio del propósito. Amén, mis amados. Empezamos este año bajo una directriz y la vamos a tratar de mantener todo este año. Amado, este año hay muchas intenciones lindas. Cuando vi el resumen, muchos retiros, vigilias, planes, X, Y, J, K, L, M, N. No. Señor, dirígenos tú. Haz tú la agenda. Decirle tal cual como decían los antiguos. Habla Jehová, que tu siervo escucha. Decirle como le dijo Samuel en el templo, habla Jehová, que tu siervo escucha. Y después que escucha, está dispuesto a obedecer. En el nombre de Jesús. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.